Elena Morales caminaba por el jardín de su casa en Las Lomas cuando sonó su teléfono. Era el licenciado Mendoza, el abogado de la familia. Señora Elena, tengo noticias importantes sobre la herencia de su tía Esperanza. Elena se sentó en una banca de piedra. Su tía había fallecido hace 3 meses y aunque sabía que le había dejado algo, no esperaba gran cosa. Dígame, licenciado. Su tía le heredó la hacienda Santa María y... Bueno, señora, también encontramos una cuenta bancaria con 8 millones de pesos. Elena casi dejó caer el teléfono. 8 millones. Nunca imaginó que su querida tía Esperanza tuviera tanto dinero guardado. ¿Está seguro, licenciado? Completamente. Solo necesito que venga mañana a firmar los papeles. La herencia será completamente suya. Cuando colgó, Elena corrió hacia la casa para contarle a su esposo Ricardo. Lo encontró en su estudio, revisando unos documentos del negocio. Ricardo, no vas a creer lo que pasó. Ricardo levantó la vista. Era un hombre guapo, de 42 años, pero Elena notó algo extraño en su mirada cuando le contó sobre la herencia. «Qué buena noticia, mi amor», dijo él, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Los días siguientes, Elena notó que Ricardo actuaba de manera muy rara. Hablaba por teléfono en voz baja y salía de la casa más temprano que de costumbre. Una mañana, mientras desayunaban, Ricardo le preguntó: «Elena, ¿ya firmaste los papeles de la herencia?» «Sí, ayer. El licenciado Mendoza dice que en una semana ya tendré acceso completo al dinero y a la hacienda». Ricardo asintió y siguió comiendo en silencio. Elena sintió un escalofrío sin saber por qué. Esa tarde, mientras limpiaba el estudio de Ricardo, encontró unos papeles extraños. Eran documentos sobre préstamos bancarios por cantidades enormes. ¿Por qué Ricardo necesitaría tanto dinero? Su negocio de construcción iba bien, o eso le había dicho siempre. Decidió no preguntarle todavía. Primero quería entender mejor qué estaba pasando. Esa noche, Elena fingió estar dormida cuando Ricardo recibió una llamada. Lo escuchó hablar en susurros. «Sí, ya tiene la herencia». «No, todavía no tiene acceso al dinero. Dame una semana más». «Sí, yo me encargo de todo». El corazón de Elena comenzó a latir muy rápido. ¿De qué se estaba encargando Ricardo? ¿Y quién era la persona del otro lado de la línea? Al día siguiente decidió seguirlo. Ricardo dijo que tenía una junta de trabajo, pero en lugar de ir a su oficina, se dirigió a un café en la colonia Roma. Elena se estacionó a una cuadra de distancia y lo vio entrar al lugar. Por la ventana, pudo ver que Ricardo hablaba con un hombre mayor, de traje caro. El desconocido le entregó un sobre y Ricardo lo guardó rápidamente en su saco. Elena regresó a casa con más preguntas que respuestas. ¿En qué problema se había metido su esposo? Una semana después, Elena ya tenía acceso completo a su herencia. Había decidido usar parte del dinero para remodelar la casa y tal vez comprar un carro nuevo. Pero esa noche, todo cambió. Ricardo llegó a casa muy tarde y con olor a alcohol. Elena estaba en la sala viendo televisión cuando él entró. «Elena, necesitamos hablar», dijo con voz seria. «Claro, ¿qué pasa? Necesito que me prestes dinero de tu herencia. Es urgente». Elena lo miró sorprendida. «¿Para qué lo necesitas?» «Para el negocio. Tengo algunos problemas con los bancos». «¿Cuánto necesitas?» 4 millones. Elena se quedó sin palabras. Era la mitad de su herencia. «Ricardo, es mucho dinero. ¿No puedes conseguirlo de otra forma?» La cara de Ricardo cambió completamente. Sus ojos se volvieron fríos y duros. «Elena, no entiendes. No es una petición. Necesito ese dinero, y lo voy a conseguir». Por primera vez en sus 10 años de matrimonio, Elena sintió miedo de su propio esposo. Elena no durmió nada esa noche. Ricardo se había encerrado en su estudio y no había vuelto a hablar con ella. A la mañana siguiente, decidió llamar a su hermana Sofía para contarle lo que estaba pasando. «Sofía, creo que Ricardo está en problemas serios». «¿Qué tipo de problemas?» «No lo sé, pero me pidió 4 millones de pesos de mi herencia, y cuando le dije que era mucho dinero, se puso muy agresivo». «Elena, ten mucho cuidado. Los hombres desesperados pueden hacer cosas terribles». Sofía tenía razón. Elena decidió que no le daría el dinero hasta saber exactamente para qué lo necesitaba. Esa tarde, mientras Ricardo no estaba, Elena revisó toda su computadora. Lo que encontró la dejó helada. Había correos electrónicos con personas que parecían prestamistas,
mensajes sobre deudas de juego y lo peor de todo, un correo que decía: si no pagas en 2 semanas, tu esposa va a sufrir las consecuencias. Elena imprimió todo y lo guardó en un lugar seguro. Su esposo no solo tenía deudas, sino que la habían amenazado a ella también. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, Elena lo estaba esperando con los papeles en la mesa. «Explícame esto», le dijo, mostrándole los correos. Ricardo se puso pálido al ver los documentos. «Elena, puedo explicártelo. Tienes deudas de juego, y me amenazaron por tu culpa. Fue solo una mala racha. Si me das el dinero, puedo arreglar todo». «¿Cuánto debes en total?». Ricardo bajó la cabeza. 6 millones. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Su esposo debía más dinero del que ella había heredado. «Ricardo, tenemos que buscar otra solución. No puedo darte toda mi herencia. Elena, si no les pago, van a hacerte daño. ¿Eso es lo que quieres?». «No, pero tampoco voy a quedarme sin nada por tus errores». Ricardo se acercó a ella con una mirada que Elena nunca había visto antes. «Entonces me obligas a hacer esto de la manera difícil». Lo que pasó después cambió la vida de Elena para siempre. Ricardo la tomó del brazo con fuerza y la empujó contra la pared. «Te dije que necesito ese dinero. Ricardo, me estás lastimando. Dame las claves de tu cuenta bancaria. Ahora». Elena no podía creer lo que estaba pasando. El hombre con quien se había casado, a quien había amado por 10 años, la estaba lastimando para robarle su herencia. «No te voy a dar nada», le gritó. Ricardo la abofeteó. Elena cayó al suelo tocándose la mejilla con lágrimas en los ojos. «La próxima va a ser peor. Dame las claves». Elena sabía que tenía que pensar rápido. Si le daba las claves, Ricardo se llevaría todo su dinero. Si no se las daba, él podría lastimarla más. «Están en mi computadora», mintió, «en el estudio». Cuando Ricardo fue por la computadora, Elena corrió hacia la puerta, pero él fue más rápido y la alcanzó antes de que pudiera salir. Esta vez el golpe fue más fuerte. Elena perdió el conocimiento. Elena despertó varias horas después en el piso de la sala. Le dolía todo el cuerpo y tenía sangre en el labio. Ricardo no estaba en la casa. Elena se levantó como pudo y revisó su teléfono. Eran las 3 de la madrugada. Con manos temblorosas, llamó a su hermana Sofía. «Elena, ¿qué pasó?». «Son las 3 de la mañana. Sofía, Ricardo me pegó. Quiere robarme la herencia». «¿Qué? ¿Dónde estás?». «En mi casa, pero él no está. Tengo miedo de que regrese. Voy por ti ahora mismo. No te muevas de ahí». Elena fue corriendo a su recámara y empacó algunas cosas en una maleta. También tomó todos los documentos importantes, su identificación, los papeles de la herencia y las pruebas de las deudas de Ricardo. Cuando llegó Sofía, Elena se subió al carro llorando. «¿A dónde quieres ir?», le preguntó su hermana. «A un hotel. Necesito tiempo para pensar qué voy a hacer». Elena se quedó en un hotel en la colonia Condesa durante 3 días. No contestaba las llamadas de Ricardo y había cambiado todas las claves de sus cuentas bancarias. Pero sabía que no podía esconderse para siempre. El 4.º día, decidió ir a la policía. Sin embargo, cuando llegó a la delegación, le dijeron que necesitaba más pruebas para acusar a Ricardo de violencia doméstica. «Señora, entendemos su situación, pero necesitamos evidencia médica de los golpes, testigos o algo más concreto». Elena se sintió desprotegida. ¿Cómo iba a conseguir esas pruebas? Decidió contratar a un detective privado. El licenciado García había sido recomendado por el abogado de la herencia. «Señora Morales, puedo investigar a su esposo, pero necesito tiempo y va a costar dinero. No me importa el costo. Necesito saber exactamente con quién debe dinero y qué está planeando hacer». «Muy bien. En una semana tendré información para usted». Una semana después, el detective García citó a Elena en su oficina. «Señora Morales, lo que encontré es muy grave». García le mostró fotos de Ricardo entrando a un casino clandestino, documentos de préstamos con intereses altísimos y algo que Elena no esperaba, fotos de Ricardo con otra mujer. «¿Quién es ella?», preguntó Elena. «Se llama Mónica Vega. Es la hija del hombre que le presta dinero a su esposo. Por lo que pude investigar, su esposo tiene una relación con ella desde hace 6 meses». Elena sintió como si le hubieran dado otro golpe, pero esta vez en el corazón. «Hay más», continuó García. «Su esposo y esta mujer están planeando algo.
Lo seguí hasta un restaurante y pude escuchar parte de su conversación. Están esperando a que usted regrese a la casa. ¿Para qué? Para obligarla a firmar unos papeles que transferirían toda su herencia a nombre de su esposo. Elena se quedó helada. Ricardo no solo la había golpeado, sino que había planeado todo para robarle el dinero con ayuda de su amante. Elena sabía que tenía que ser muy inteligente. Decidió fingir que regresaría con Ricardo, pero primero preparó un plan. Fue con el licenciado Mendoza y le explicó toda la situación. Licenciado, necesito transferir mi herencia a una cuenta nueva que Ricardo no conozca. Por supuesto, señora. También le recomiendo que hagamos un testamento nuevo donde especifique que si algo le pasa, el dinero va para su hermana, no para su esposo. Elena siguió todos los consejos del abogado. También le pidió a Sofía que la acompañara cuando fuera a hablar con Ricardo. Elena, es muy peligroso. ¿Y si te vuelve a pegar? Por eso necesito que estés conmigo. Si algo pasa, puedes llamar a la policía inmediatamente. Elena le mandó un mensaje a Ricardo. Quiero hablar contigo. Nos vemos en la casa a las 6 de la tarde. Ricardo respondió inmediatamente. Te estaba esperando. Tenemos mucho que arreglar. Elena y Sofía llegaron a la casa a las 6 en punto. Ricardo las estaba esperando en la sala, pero no estaba solo. Con él estaba la mujer de las fotos, Mónica. Elena, ella es Mónica, una amiga que me está ayudando con los problemas del negocio. Elena fingió no saber nada. Hola, Mónica. Qué gusto conocerte. Ricardo tenía unos papeles en la mesa del comedor. Elena, necesito que firmes estos documentos. Son para transferir parte de tu herencia a mi nombre. Así puedo resolver todos los problemas de las deudas. Elena tomó los papeles y los revisó. Efectivamente, si firmaba esos documentos, Ricardo tendría acceso a todo su dinero. Ricardo, esto dice que te transfiero toda la herencia, no solo una parte. Es necesario, Elena. Es la única manera de salvar nuestro matrimonio. Mónica se acercó a Elena con una sonrisa falsa. Señora, su esposo realmente la ama. Solo está tratando de protegerla. Elena sintió náuseas al escuchar esas palabras de la amante de su esposo. Elena decidió que era momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Ricardo, antes de firmar anything, quiero que me contestes una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Mónica? El silencio llenó la habitación. Ricardo se puso rojo y Mónica se veía nerviosa. Elena, no sé de qué estás hablando. Tengo fotos, Ricardo. Los han visto juntos muchas veces. Sofía se acercó a su hermana lista para protegerla si era necesario. Ricardo miró a Mónica y luego a Elena. Está bien, sí. Mónica y yo tenemos una relación, pero eso no cambia nada. Todavía necesito el dinero. Elena no podía creer la frialdad de su esposo. ¿No cambia nada? Eres mi esposo. Me golpeaste para robarme. Elena, no seas dramática. Fueron solo unos golpes para hacerte entender la situación. Mónica intervino. Ricardo, quizás deberíamos explicarle todo el plan. Elena prestó mucha atención. ¿Qué plan? Ricardo y Mónica se miraron, y él asintió. Está bien, Elena. Te voy a decir la verdad. Mónica y yo llevamos planeando esto desde antes de que murieras tu tía. Elena sintió un frío terrible recorriéndole el cuerpo. ¿Qué quieres decir? Sabíamos que tu tía te iba a heredar dinero. Mónica trabaja en el banco donde tu tía tenía su cuenta. Ella me dijo cuánto dinero había. Elena miró a Mónica con horror. ¿Tú trabajas en el banco de mi tía? Trabajaba, corrigió Mónica. Renuncié cuando supimos que la herencia iba a ser para ti. Todo esto fue planeado desde el principio, continuó Ricardo. Nos casamos hace 10 años, pero nunca te amé realmente. Solo esperaba el momento correcto. Elena sintió que se iba a desmayar. Su matrimonio había sido una mentira desde el principio. ¿Y los problemas de juego? ¿Las deudas? Todo falso. Necesitaba una excusa para pedirte el dinero. Si no funcionaba de las buenas, tendría que ser de las malas. Sofía tomó la mano de su hermana. Elena, vámonos de aquí ahora. Pero Ricardo se puso de pie y bloqueó la puerta. Nadie se va hasta que Elena firme los papeles. En ese momento alguien tocó la puerta. Ricardo y Mónica se miraron nerviosos. ¿Esperabas a alguien?, le preguntó Mónica. No. Elena aprovechó la distracción y le gritó. ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdenos! La persona de la puerta comenzó a tocar más fuerte. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Ricardo se puso pálido. ¿Llamaste a la policía? No, dijo Elena.
igual de sorprendida. La policía entró a la casa después de unos minutos. Venían con una orden de arresto. Ricardo Morales queda arrestado por fraude bancario y amenazas. ¿Fraude bancario?, preguntó Elena. Uno de los policías le explicó. Señora, su esposo falsificó documentos para conseguir préstamos usando su información personal. El banco nos reportó las irregularidades hace una semana. Elena miró a Ricardo con incredulidad. No solo había planeado robarle la herencia, sino que también había usado su identidad para cometer fraudes. Y usted, le dijeron a Mónica, también está arrestada por complicidad. Mientras se llevaban a Ricardo y Mónica, él le gritó a Elena: «Esto no se termina aquí. El dinero debería ser mío». En los días siguientes, Elena se enteró de toda la verdad a través de la investigación policial. Ricardo había falsificado su firma para conseguir préstamos por más de 3 millones de pesos. También había usado copias de su identificación para abrir cuentas bancarias falsas. Mónica realmente había trabajado en el banco de la tía Esperanza y había pasado información confidencial a Ricardo sobre la herencia. Pero lo más impactante fue lo que descubrió el detective García. Ricardo había estado casado antes, y su primera esposa también había heredado dinero. Esa mujer había desaparecido misteriosamente después de transferir toda su herencia a Ricardo. «Señora Elena», le dijo García, «creo que usted pudo haber corrido la misma suerte que la primera esposa de Ricardo». Elena se sintió mareada al pensar en lo cerca que había estado de algo terrible. La policía ahora estaba investigando también el caso de la desaparición de la primera esposa de Ricardo. 6 meses después, comenzó el juicio contra Ricardo y Mónica. Elena tuvo que testificar sobre la violencia doméstica y el intento de robo. Fue muy difícil para ella recordar todo lo que había pasado, pero sabía que era necesario. El abogado de Ricardo trató de convencer al juez de que todo había sido un malentendido matrimonial, pero las pruebas eran muy claras. Durante el juicio, Elena se enteró de más cosas terribles. Ricardo había planeado hacerle daño si ella no cooperaba. En su teléfono encontraron mensajes donde hablaba de deshacerse del problema si Elena no firmaba los papeles. Mónica declaró que Ricardo le había prometido casarse con ella después de conseguir el dinero de Elena. Ella creía que solo era un plan para robar. No sabía que Ricardo podía lastimar a Elena físicamente. La primera esposa de Ricardo nunca apareció, pero encontraron evidencia de que él había vaciado todas sus cuentas bancarias antes de su desaparición. El juez declaró culpables a Ricardo y Mónica. Ricardo fue sentenciado a 15 años de prisión por fraude, violencia doméstica, amenazas y sospecha de homicidio en el caso de su primera esposa. Mónica recibió 5 años por complicidad en fraude y violación de la privacidad bancaria. Elena se sintió aliviada de que hubiera justicia, pero también muy triste. Había perdido 10 años de su vida con un hombre que nunca la había amado realmente. El día que se anunció la sentencia, Elena salió del juzgado con su hermana Sofía. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Sofía. «Libre», respondió Elena. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre». Elena había recuperado todo su dinero. Los bancos cancelaron los préstamos fraudulentos y le devolvieron el dinero que Ricardo había robado usando su identidad. También había vendido la casa donde vivía con Ricardo. No quería quedarse en el lugar donde había sido golpeada y amenazada. 1 año después, Elena había comenzado una nueva vida. Con parte de su herencia, había abierto una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Quería que otras mujeres tuvieran la ayuda que ella no tuvo al principio. También había comprado una casa nueva cerca de su hermana Sofía y había comenzado a estudiar psicología para ayudar mejor a las mujeres en su fundación. Una tarde, mientras revisaba los informes de la fundación, Elena recibió una llamada inesperada. Era el detective García. «Señora Elena, tengo noticias sobre el caso de su ex esposo». «¿Qué pasó?». «Encontraron el cuerpo de su primera esposa. Ricardo confesó dónde la había enterrado a cambio de una reducción en su sentencia». Elena sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por esa pobre mujer que había muerto por la codicia de Ricardo, y alivio porque ahora su familia podría darle una sepultura digna. «Hay algo más», continuó García. «Ricardo quiere hablar con usted. Dice que tiene algo importante que decirle». Elena pensó por un momento. «No, ya no tengo nada que hablar con él. Esa parte de mi vida se terminó». Después de colgar,
Elena se quedó viendo por la ventana de su nueva casa. El jardín estaba lleno de flores que ella misma había plantado. Había perdido 10 años de su vida. Había sido golpeada y engañada, pero había sobrevivido. Había encontrado la fuerza para defenderse y había convertido su dolor en una forma de ayudar a otras mujeres. Elena sonrió. La herencia de su tía Esperanza no solo le había dado dinero, sino que la había salvado de un destino terrible. Ahora, con ese dinero, estaba salvando a otras mujeres también. Era un final doloroso pero lleno de esperanza. Elena había aprendido que el valor de una persona no está en el dinero que tiene, sino en la fuerza que encuentra para levantarse después de caer. Y ella se había levantado más fuerte que nunca. Epílogo. El precio de la traición. 5 años después. La brisa matutina movía suavemente las cortinas blancas de la oficina de Elena, mientras revisaba los últimos informes de la Fundación Esperanza. Había nombrado así su organización en honor a su tía, la mujer cuya herencia no solo le había salvado la vida, sino que ahora salvaba las vidas de cientos de mujeres cada año. Elena se había convertido en una mujer diferente. A los 43 años, irradiaba una serenidad que no había conocido durante su matrimonio con Ricardo. Su cabello, ahora cortado en una melena elegante que enmarcaba su rostro, mostraba algunas canas que ella llevaba con orgullo. Eran las marcas de la experiencia, de las batallas ganadas, de la sabiduría conquistada a través del dolor. La fundación ocupaba un edificio de 3 pisos en la colonia Roma Norte. En la planta baja funcionaba un centro de atención inmediata para mujeres en situación de violencia. El segundo piso albergaba las oficinas administrativas y los consultorios de terapia psicológica. El tercero era un albergue temporal donde las mujeres podían quedarse mientras reorganizaban sus vidas. «Buenos días, Elena», saludó María Carmen, su asistente, entrando con una taza de café humeante. Llegaron los reportes del mes pasado. Atendimos a 230 mujeres nuevas. Elena tomó la taza, sintiendo el calor reconfortante entre sus manos. ¿Y cuántas pudieron rehacer completamente sus vidas? 87 encontraron trabajo estable y vivienda propia. 42 terminaron sus procesos legales exitosamente contra sus agresores. Y 15 más abrieron sus propios negocios con los microcréditos que ofrecemos. Cada cifra representaba una vida transformada, una mujer que había encontrado la fuerza para salir adelante. Elena sonrió con satisfacción. Había convertido su tragedia personal en esperanza para otras. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. María Carmen contestó y después de unos minutos, cubrió la bocina con la mano. «Elena, es el periodista del Canal 11. Quiere confirmar la entrevista para mañana sobre el 5º aniversario de la fundación. Dile que sí, pero recuérdele que no quiero hablar sobre los detalles específicos de mi caso. La entrevista debe enfocarse en el trabajo actual de la fundación y en cómo las mujeres pueden buscar ayuda». Elena había aprendido a usar su historia como herramienta de concientización, pero siempre manteniendo los límites apropiados. No se trataba de revivir el dolor, sino de transformarlo en acción constructiva. Después de que María Carmen salió, Elena caminó hacia la ventana que daba al jardín interior del edificio. Allí habían creado un espacio de paz donde las mujeres podían meditar, reflexionar o simplemente respirar. Había rosales, jazmines y gardenias, los mismos tipos de flores que Elena cultivaba ahora en su propia casa. Su vida personal también había florecido de maneras inesperadas. Hacía 2 años había conocido a David Ramírez, un psicólogo especializado en trauma que había comenzado a colaborar voluntariamente con la fundación. La relación había crecido lenta y cuidadosamente, construida sobre la base del respeto mutuo y la comprensión profunda. David entendía las cicatrices invisibles que Elena llevaba. Nunca presionó, nunca exigió más de lo que ella estaba lista para dar. Su paciencia y gentileza le habían enseñado a Elena que existían formas de amor completamente diferentes a lo que había experimentado con Ricardo. El timbre del intercomunicador la sacó de sus pensamientos. «Elena, llegó la señora Patricia Vega. Dice que es urgente». Elena frunció el ceño. No reconocía el nombre, pero el apellido le resultaba familiar de manera inquietante. «Hazla pasar, María Carmen». Una mujer de aproximadamente 60 años entró a la oficina. Era elegante, con el cabello plateado perfectamente arreglado.
pero sus ojos mostraban una profunda tristeza. Se movía con la dignidad de quien ha aprendido a cargar con un gran dolor. Señora Morales, gracias por recibirme. Soy Patricia Vega, la madre de Mónica. Elena sintió como si el aire se hubiera espesado en la habitación. Mónica Vega, la cómplice de Ricardo, la mujer que había ayudado a planear el robo de su herencia. Señora Vega, yo no esperaba. Por favor, permítame explicarle por qué estoy aquí, interrumpió Patricia con voz temblorosa. Sé que mi hija le hizo mucho daño. Sé que participó en algo terrible contra usted. He venido a pedirle perdón en su nombre. Elena indicó una silla frente a su escritorio. Su entrenamiento psicológico le había enseñado a escuchar antes de juzgar. Patricia se sentó con cuidado, como si cada movimiento le doliera. Mi hija fue una buena niña durante muchos años, pero cuando tenía 22 años, comenzó a relacionarse con gente peligrosa. Ricardo Morales fue una de esas personas. Él la manipuló, le hizo creer que usted era una mujer mala que no merecía esa herencia. Elena escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Mónica cumplió su sentencia hace 6 meses. Salió de la cárcel completamente cambiada. El tiempo en prisión le hizo entender la gravedad de lo que había hecho. Ahora está en terapia psicológica y quiere dedicar su vida a reparar el daño que causó. Patricia abrió su bolsa y sacó un sobre. Ella quería venir personalmente, pero entendía que usted podría no querer verla. Me pidió que le trajera esto. Elena tomó el sobre con manos cautelosas. Dentro, había una carta manuscrita con letra cuidadosa. Estimada señora Elena, no espero su perdón, porque entiendo que lo que hice fue imperdonable. Participé en un plan para robarle lo que legítimamente era suyo. Ayudé a un hombre violento a lastimarla. Por mi codicia y mi estupidez, contribuí a que usted viviera momentos de terror que nunca debió experimentar. En la cárcel tuve mucho tiempo para pensar. Entendí que Ricardo me utilizó tanto como trató de utilizarla a usted, pero eso no me exime de mi responsabilidad. Yo tomé las decisiones. Yo actué mal. Yo lastimé a una persona inocente. He estado siguiendo el trabajo de su fundación desde la cárcel. Cuando vi cómo había convertido su dolor en una fuerza para ayudar a otras mujeres, me sentí aún más avergonzada de mis acciones, pero también inspirada. Si usted me lo permite, me gustaría contribuir de alguna manera al trabajo de la Fundación Esperanza. No busco su perdón, ni su amistad, ni siquiera su reconocimiento. Solo quiero hacer algo bueno para compensar, aunque sea mínimamente, el mal que causé. Tengo experiencia en administración y contabilidad. Podría trabajar como voluntaria en las áreas donde me necesiten. O si prefiere que no tenga contacto directo con su organización, podría hacer trabajo de campo en otras fundaciones similares. Entiendo si usted no quiere saber nada de mí. Respetaré completamente su decisión. Pero quería que supiera que estoy verdaderamente arrepentida y que dedicaré el resto de mi vida a tratar de ser una mejor persona. Con respeto y profunda disculpa, Mónica Vega. Elena terminó de leer y se quedó en silencio por varios minutos. Patricia esperaba pacientemente, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Señora Vega, dijo finalmente Elena, agradezco que su hija haya escrito esta carta, y agradezco que usted haya venido hasta aquí. Sé que no debe haber sido fácil. No lo fue, admitió Patricia, pero era necesario. Una madre debe asumir también la responsabilidad por las acciones de sus hijos. Elena reflexionó sobre las palabras de la carta. En sus años de terapia personal y profesional, había aprendido sobre el proceso del perdón. No se trataba de olvidar o minimizar el daño causado, sino de liberarse del peso del resentimiento. Señora Vega, dígale a Mónica que agradezco su carta y su arrepentimiento. No puedo decirle que la perdono completamente porque eso es un proceso que toma tiempo, pero puedo decirle que no le guardo rencor. Patricia asintió con los ojos llenos de lágrimas. Respecto a su oferta de trabajo voluntario, continuó Elena, necesito pensarlo, no por venganza, sino porque debo considerar que es lo mejor para las mujeres que atendemos aquí. Muchas de ellas han sido traicionadas por personas en quienes confiaban, como me pasó a mí. Ver a alguien que participó en una traición similar podría ser retraumatizante para ellas. Lo entiendo completamente, respondió Patricia. Mónica también lo entiende. Ella me dijo que respetaría cualquier decisión que usted tomara. Dígale que puede empezar haciendo trabajo voluntario en otras organizaciones.
Si demuestra un compromiso genuino y sostenido con la ayuda a mujeres vulnerables, tal vez en el futuro podamos reconsiderar su participación en nuestra fundación. Se lo diré. Muchas gracias por su tiempo y su consideración, señora Elena. Y nuevamente, mis más sinceras disculpas por todo lo que mi familia le causó. Después de que Patricia se fue, Elena se quedó sentada en su oficina, procesando la visita. Era extraño cómo la vida tejía estos encuentros inesperados, estas oportunidades de sanación que aparecían cuando menos se esperaban. Esa tarde, Elena tenía su cita semanal con David. Se encontraron en un pequeño café cerca del Parque México, su lugar habitual para conversar sobre el día. «Te ves pensativa», observó David tomando su mano por encima de la mesa. «¿Algo especial pasó hoy?» Elena le contó sobre la visita de Patricia Vega y la carta de Mónica. David escuchó atentamente, como siempre hacía. «¿Cómo te sientes con respecto a todo eso?», preguntó él. «Confundida, supongo. Por un lado, me alegra saber que Mónica reflexionó sobre sus acciones y genuinamente se arrepiente. Por otro lado, parte de mí todavía siente rabia cuando pienso en cómo ella ayudó a Ricardo a planear todo. Ambos sentimientos son válidos», dijo David. «El perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es un proceso gradual, y está bien que tenga sentimientos contradictorios. A veces me pregunto qué habría pasado si Mónica no hubiera participado. Tal vez Ricardo habría encontrado otra manera de conseguir la información sobre la herencia de mi tía. Tal vez no. Nunca lo sabremos». David asintió. «Pero sí sabemos que tú encontraste la fuerza para salir de esa situación y transformar tu experiencia en algo positivo. Eso es lo que realmente importa». Esa noche, Elena llegó a su casa y se sentó en su jardín. La casa que había comprado después del juicio era modesta pero hermosa, con un jardín grande donde podía cultivar todas las flores que quisiera. Era su santuario personal, el lugar donde podía conectar consigo misma y con la naturaleza. Mientras regaba las rosas pensó en todos los cambios que había experimentado en 5 años. Ya no era la mujer asustada que había huido de su casa en la madrugada. Ya no era la víctima que había temido por su vida. Se había convertido en una sobreviviente, luego en una luchadora, y finalmente en una sanadora. Su teléfono sonó. Era Sofía, como casi todas las noches. «Hola, hermana. ¿Cómo estuvo tu día?». Elena le contó sobre la visita de Patricia Vega. Sofía, como siempre, la escuchó con paciencia y sabiduría. «¿Sabes qué pienso?», dijo Sofía después de un rato. «Pienso que el hecho de que esta mujer haya venido a verte significa algo. Tal vez es una señal de que realmente has sanado, Elena. Hace 5 años una visita así te habría destrozado. Hoy la manejaste con gracia y compasión». Sofía tenía razón. Elena había desarrollado una fortaleza interior que no sabía que poseía. Las experiencias traumáticas habían dejado cicatrices, pero también habían revelado reservas de fuerza que nunca había imaginado. «Hay algo más que quería contarte», dijo Elena. «David y yo hemos estado hablando sobre mudarnos juntos». Hubo un silencio de sorpresa del otro lado de la línea, seguido por un grito de alegría de Sofía. «Elena, eso es maravilloso. ¿Cuándo lo decidieron?». «Aún no hemos tomado la decisión final. Estoy nerviosa, Sofía. Después de lo que pasó con Ricardo, la idea de compartir mi espacio con un hombre otra vez me da miedo». «Pero David no es Ricardo», respondió Sofía con firmeza. «David es un hombre bueno que te ha demostrado su carácter durante 2 años. Y tú ya no eres la misma mujer que era vulnerable a las manipulaciones de Ricardo». Elena sabía que su hermana tenía razón, pero los miedos persistían. Era normal, le había explicado su terapeuta. Las víctimas de abuso a menudo mantienen cierta hipervigilancia en las relaciones posteriores. «¿Sabes qué me da más confianza?», dijo Elena. «El hecho de que David nunca ha presionado. Cuando le dije que necesitaba tiempo, él dijo que esperaría el tiempo que fuera necesario. Eso es muy diferente a cómo actuaba Ricardo». «Exacto. Ese es el comportamiento de un hombre que realmente te ama y respeta». Después de colgar con su hermana, Elena se preparó un té de manzanilla y se sentó en su sillón favorito con un libro. Pero sus pensamientos siguieron regresando a la visita de Patricia Vega y a las decisiones que tenía por delante. Al día siguiente, Elena tenía programada una sesión con la doctora Martínez, su psicóloga. Habían trabajado juntas durante 4 años, y la doctora Martínez había sido fundamental en su proceso de sanación. «Elena, me parece muy significativo que pudieras recibir a la madre de Mónica con tanta compostura.
comentó la doctora después de escuchar el relato. Hace unos años, una situación así habría sido mucho más difícil para ti. Sí, yo también me di cuenta de eso. Me sorprendí a mí misma por lo calmada que me sentí. ¿Qué crees que ha cambiado en ti? Elena reflexionó antes de responder. Creo que he dejado de definirme por lo que me pasó. Durante mucho tiempo, me sentía como la mujer que fue engañada y golpeada por su marido. Ahora me veo como la mujer que ayuda a otras mujeres a superar situaciones similares. Es una perspectiva completamente diferente. Exacto. Has logrado integrar tu experiencia traumática de una manera que te empodera en lugar de debilitarte. También creo que el trabajo en la fundación me ha ayudado mucho. Cada mujer que ayudamos, cada vida que transformamos, es como una pequeña victoria sobre lo que Ricardo trató de hacerme. La doctora Martínez asintió. Y respecto a la propuesta de David, ¿cómo te sientes? Asustada, pero también emocionada. Es como si estuviera al borde de un precipicio, pero esta vez es un precipicio hacia algo bueno, no hacia el vacío. ¿Qué necesitas para sentirte más segura con esa decisión? Creo que necesito hablar con David sobre mis miedos específicos. He estado evitando esa conversación porque no quiero que piense que no confío en él. Elena, si David es el hombre que creo que es, entenderá tus preocupaciones y querrá trabajar contigo para que te sientas segura. Esa tarde, Elena invitó a David a cenar en su casa. Cocinó su platillo favorito de él, pollo en mole poblano, y preparó la mesa en el jardín con velas y flores frescas. Después de la cena, mientras tomaban café, Elena reunió valor para tener la conversación que había estado posponiendo. David, quiero hablar contigo sobre la propuesta de vivir juntos. Él la miró con atención, sin presión. Por supuesto. ¿Qué quieres decir? Me emociona la idea, de verdad, pero también me asusta. Después de lo que pasó con Ricardo, hay miedos que todavía tengo. ¿Qué tipo de miedos?, preguntó David con voz gentil. Elena respiró profundo. Tengo miedo de perder mi independencia. Tengo miedo de que, sin darme cuenta, vuelva a depender emocionalmente de alguien más. Tengo miedo de que si las cosas salen mal, no tenga un lugar seguro donde ir. David tomó su mano por encima de la mesa. Elena, entiendo completamente tus miedos, y quiero que sepas que nunca haría nada para limitar tu independencia. Esa fortaleza tuya es una de las cosas que más admiro de ti. ¿Cómo podemos hacer esto de una manera que me ayude a sentirme segura? Bueno, para empezar, no tenemos que vender ninguna de nuestras casas. Podríamos mantener ambas propiedades y elegir en cuál vivir, sabiendo que siempre tenemos la otra como opción. Elena sintió un alivio inmediato. No había pensado en esa posibilidad. También podríamos establecer algunos acuerdos básicos, continuó David. Por ejemplo, que ambos mantengamos nuestras cuentas bancarias separadas, que respetemos los espacios de trabajo del otro, que tengamos tiempo individual con nuestros amigos y familia. ¿No te molestaría vivir así?, preguntó Elena. ¿Con tantas precauciones? David sonrió. Elena, no son precauciones, son límites saludables que cualquier pareja madura debería tener. El hecho de que tú los articules claramente no me molesta, me tranquiliza. Significa que estás tomando esta decisión de manera consciente e inteligente. Esa noche, Elena se sintió más esperanzada sobre su futuro romántico de lo que se había sentido en años. David había respondido a sus miedos con comprensión y soluciones prácticas, no con impaciencia o minimización. Una semana después, Elena tomó otra decisión importante. Decidió escribir una respuesta a la carta de Mónica. Estimada Mónica, tu madre me entregó tu carta, y quiero que sepas que agradezco tu honestidad y tu arrepentimiento. No puedo decir que te perdono completamente, porque el perdón es un proceso que requiere tiempo, pero puedo decir que no te guardo rencor y que respeto el esfuerzo que estás haciendo para cambiar tu vida. Como le dije a tu madre, no puedo ofrecerte trabajo en mi fundación en este momento. Sin embargo, te animo a que busques oportunidades de servicio voluntario en otras organizaciones que ayuden a mujeres vulnerables. Si demuestras un compromiso genuino y sostenido con esta causa, tal vez en el futuro podamos reconsiderar tu participación en nuestro trabajo. Te deseo sinceramente lo mejor en tu proceso de rehabilitación y crecimiento personal. Elena Morales. Después de enviar la carta, Elena se sintió liberada. Había cerrado otro círculo, había respondido con dignidad a alguien que le había hecho daño, y había demostrado que era posible mantener límites apropiados sin sucumbir al rencor.
El 5º aniversario de la Fundación Esperanza se celebró con una gran gala en el Hotel María Isabel. Elena había invitado a todas las mujeres que habían sido beneficiarias de los programas de la Fundación, a los voluntarios, a los donantes y a los medios de comunicación. En su discurso principal, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. Hace 5 años, yo era una mujer quebrada, asustada y traicionada. La herencia de mi tía Esperanza no solo me salvó la vida material, sino que me dio la oportunidad de encontrar un propósito más grande que mi propio dolor. Hoy, la Fundación Esperanza ha ayudado a más de 1000 mujeres a reconstruir sus vidas, pero en realidad, cada una de ellas me ha ayudado a mí también. Cada mujer que encuentra la fuerza para salir de una relación abusiva me recuerda mi propia fortaleza. Cada mujer que logra la independencia económica me inspira a seguir creciendo. Cada mujer que aprende a amarse a sí misma me enseña algo nuevo sobre la dignidad humana. Mi tía Esperanza me heredó dinero, pero estas mujeres me han heredado algo más valioso: la comprensión de que ninguna experiencia, por terrible que sea, tiene que definirnos para siempre. Podemos tomar nuestro dolor y convertirlo en propósito, nuestra vulnerabilidad en fortaleza, nuestra victimización en activismo. El precio de la traición que yo pagué fue muy alto. Perdí 10 años de mi vida creyendo en un amor que no era real. Perdí mi confianza, mi seguridad, mi inocencia. Pero gané algo que tal vez nunca habría encontrado sin esa experiencia: la certeza absoluta de mi propio valor y la capacidad de ayudar a otras mujeres a descubrir el suyo. Por eso esta noche no celebramos solo 5 años de trabajo, celebramos 5 años de transformación, de sanación, de esperanza renovada, y celebramos la promesa de que seguiremos trabajando hasta que ninguna mujer tenga que pagar el precio de la traición sola. Cuando Elena terminó su discurso, toda la sala se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Entre el público, Elena pudo ver a Sofía llorando de orgullo, a David sonriendo con admiración, a María Carmen aplaudiendo con entusiasmo, y a docenas de mujeres cuyos rostros reflejaban esperanza y gratitud. Esa noche, después de que terminó la gala, Elena regresó a su casa acompañada por David. Se sentaron en el jardín bajo las estrellas, en un silencio cómodo y lleno de significado. «Estoy orgulloso de ti», le dijo David finalmente, «no solo por lo que has logrado con la fundación, sino por la mujer en la que te has convertido». Elena tomó su mano y la apretó suavemente. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo? A veces siento gratitud hacia lo que pasó con Ricardo». David la miró con sorpresa. «¿Gratitud? No por el dolor que me causó, obviamente, sino por la oportunidad que me dio de descubrir quién realmente soy cuando me quitan todo lo superficial. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, más compasiva de lo que creía, más capaz de lo que imaginaba». Esa es una perspectiva muy poderosa, Elena. Es la única perspectiva que me permite vivir en paz. Si me quedo atrapada en el resentimiento o en el papel de víctima, Ricardo sigue teniendo poder sobre mi vida. Pero si tomo esa experiencia y la uso para algo constructivo, entonces recupero completamente mi poder. David se acercó más a ella en la banca del jardín. «Elena, hay algo que quiero decirte hace tiempo». Ella lo miró con curiosidad. «Te amo. No solo por tu belleza o tu inteligencia, sino por tu coraje, por la manera en que tomaste la peor experiencia de tu vida y la convertiste en una fuente de bien para el mundo. Eso es algo extraordinario». Elena sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Era un amor diferente al que había conocido con Ricardo. Era un amor basado en el respeto mutuo, en la admiración genuina, en el apoyo incondicional. «Yo también te amo, David, y estoy lista para vivir contigo». Mientras se abrazaban en su jardín, rodeados por el perfume de las flores que ella había plantado con sus propias manos, Elena pensó en todos los caminos que la habían llevado a ese momento: el dolor, la traición, la lucha, la sanación, el crecimiento, el amor renovado. La herencia de su tía Esperanza había sido de 8 millones de pesos, pero la verdadera herencia había sido mucho más valiosa: la oportunidad de convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. Elena miró hacia el cielo estrellado y sonrió. El precio de la traición había sido alto, pero el valor de la transformación había sido incalculable. Y su historia, lejos de haber terminado,
Apenas estaba comenzando a escribir sus capítulos más hermosos.